A ver, pensemos en esto. Aparece una mancha de humedad en el techo, de esas que crecen día a día, y la primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿y ahora? ¿Quién paga esto? Es que es uno de los grandes dramas de vivir en un edificio. Bueno, hoy vamos a desarmar este problema para que quede clarísimo de una vez por todas. Estos problemas, filtraciones, grietas, la clásica humedad, pueden ir desde algo que, afea la pared hasta convertir un departamento en un lugar imposible de habitar. Son súper comunes, lamentablemente. Pero acá viene lo bueno. La ley es muy clara sobre cómo resolverlos. Y el punto de partida, se van a sorprender, es casi siempre el mismo. Así tal cual. La regla número 1 es esta. El reclamo va dirigido al consorcio. No importa si la filtración parece venir del vecino de arriba o si uno cree que es un caño específico. La ley dice que el único responsable inicial, nuestro único interlocutor, es el consorcio. O sea, nada de ir a discutir con el vecino. El reclamo tiene un solo destinatario. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué siempre hay que reclamarle al consorcio, primero tenemos que entender qué es exactamente y sobre todo cuál es su verdadero papel en toda esta historia. A ver, ojo con esto. El consorcio no es el administrador. El consorcio somos todos los propietarios juntos, actuando como si fuéramos una sola persona, una persona jurídica. Y esta persona tiene la obligación, el deber, de cuidar y reparar todo lo que es común, desde los cimientos y las tuberías principales hasta los pasillos o la terraza. Y acá está la palabra clave de todo este asunto: guardián. Y no es solo una forma de decir, ¿eh? Legalmente, el consorcio es el guardián de todo lo que es de todos. Y ese título viene con una responsabilidad que no se puede esquivar. Pero, ¿qué quiere decir eso de que es objetiva? Y aquí está el centro de todo. Esto lo cambia por completo. Responsabilidad objetiva significa que no hace falta demostrar que el consorcio tuvo la culpa. Es justo al revés. La ley ya asume que el consorcio es el responsable. Si la administración cree que no lo es, son ellos los que tienen que juntar las pruebas y demostrarlo. Esto le da un poder enorme a quien reclama. Claro, como en toda regla, siempre hay excepciones. Hay algunas situaciones pero muy específicas en las que este guardián del edificio puede quedar libre de la obligación de reparar o de pagar por los daños. Esta tabla lo resume bastante bien. Por ejemplo, si hay un terremoto o un desastre natural, el consorcio no tiene la culpa. Tampoco si el daño lo provoca la negligencia de un propietario, ¿no? El típico que se pone a taladrar y le da un caño. O si hace modificaciones en su casa sin permiso. Pero fíjense en los últimos dos casos, que es donde se pone interesante. ¿Qué pasa si el problema es un caño privado de otro vecino o un contratista que mandó el mismo consorcio? Ahí la cosa se complica un poco. Y este punto es fundamental, importantísimo. Incluso en esos casos donde el culpable es otro, el reclamo inicial se hace siempre contra el consorcio. La lógica de la ley es, el consorcio, como guardián, tiene que reparar el daño sí o sí, y después tiene el derecho de ir a reclamarle la plata que gastó al verdadero culpable. Pero para la persona afectada, el camino siempre es uno solo, el consorcio. Bueno, ya sabemos a quién reclamarle. Pero, ¿qué pasa cuando ese guardián no responde? Cuando las llamadas se ignoran y los mails se pierden en el ciberespacio. Hay un camino, una especie de escalera de 4 etapas, y es clave saber que cada paso que se da es irreversible. Este es el mapa del recorrido. Se empieza por el diálogo, la buena fe. Si eso no funciona, se escala a una intimación formal. De ahí se pasa a una mediación obligatoria. Y si ya nada de esto sirve, se termina en un juicio. Vamos a ver qué significa en la práctica cada una de estas paradas. La primera etapa, el diálogo, es la más humana y muchas veces la más agotadora. Es el mundo de las promesas, de las excusas de siempre. No hay plata, tenemos otras prioridades o hasta la mala onda de otros vecinos. La fuente es muy clara con esto. Esta etapa suele terminar por puro y simple cansancio de la persona afectada. Si el diálogo no lleva a ningún lado, el siguiente paso es la intimación formal, generalmente una carta documento. Y acá la cosa ya se puso seria. Esto no es una charla de pasillo. Es un acto legal que formaliza el reclamo y deja por escrito que el consorcio está en falta. Y claro, esto puede traer consecuencias sociales. El vecino que te deja de saludar, las miradas raras en el ascensor. Después viene la mediación, que es una instancia obligatoria antes de poder ir a juicio. Uno llega con la esperanza de por fin resolverlo todo,
pero es muy común encontrarse con tácticas para alargar las cosas. Tenemos que llamar a asamblea, el administrador no puede decidir solo. La fuente usa una frase genial. Dice que es como recibir una cachetada metafórica a la esperanza de una solución rápida. Y bueno, cuando ya se cerraron todas las puertas, solo queda una: el juicio. Es el último recurso. Es cuando se le pide a un juez o a una jueza que por favor intervenga y obligue al consorcio a cumplir con su deber de guardián. Llegar a un juicio cambia las reglas del juego. El reclamo original se transforma. Ya no se está pidiendo solamente que arreglen la pared. No, la demanda ahora es mucho más grande. En un juicio el reclamo se parte en dos. Por un lado está la obligación de hacer, que es básicamente que arreglen el daño y dejen todo como estaba antes. Y por otro, la obligación de dar, que es una compensación en dinero por absolutamente todos los perjuicios sufridos. Y créanme, esa compensación es mucho más que el costo de un tarro de pintura. Esa compensación puede incluir, por ejemplo, la pérdida de valor del departamento porque esas cicatrices del daño bajan su precio de venta. También puede cubrir los gastos si uno tuvo que mudarse temporalmente. Y algo fundamental, el daño moral, que es una compensación por la angustia, por el estrés, por la frustración de no poder disfrutar de tu propia casa en paz. Entonces, al final de todo este camino, la idea más importante, la que nos tenemos que llevar, es esta. La responsabilidad del consorcio no es algo que hay que probar. Es la base de todo. Es la regla general. Todo lo demás es la excepción. Con todo esto sobre la mesa, queda una pregunta final para que cada uno piense. En nuestro edificio, en cómo se manejan las cosas día a día, ¿ese guardián legal está de verdad cumpliendo con su trabajo de proteger